Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy he querido hacer un video un poco más dedicado a un personaje de Wuthering Waves que me interesó bastante por varios motivos. Me sentí bastante identificado, podemos decir. Y honestamente creo que se lo merece. Creo que lo dice en la descripción y si no lo editaré antes de que vean este video probablemente. Pero este canal también quiero dedicarlo un poco más a Wuthering Waves. Pero no en el sentido del lore porque tampoco estoy demasiado adentro y no me da el tiempo. Sino más desde una perspectiva como esta, que va a centrarse un poco más en la mirada general y analizando un poco el contexto y no en el lore, sino digamos más para analizar los personajes, no sé cómo decirlo. Pero espero que se entienda eso. Entonces, quiero partir explicando sobre todo por Denia, pero también es cierto que Amy es bastante importante de cara a la historia y también a la vida de Denia, porque son un contraste muy importante. Cuando todo inició, nadie se esperaba que Denia fuese alguien tan importante. Amy es una persona que lo sacrificó todo, incluso su vida, en un sacrificio por la humanidad. En cambio, Denia nunca perdió nada, porque nunca lo tuvo. Fue una persona que fue adiestrada para pensar en sí misma y para encajar en una sociedad en donde ella no importa. Su único propósito era servir como una herramienta. Pero poco a poco se fue rompiendo esa herramienta cuando la naturaleza humana salió a la luz. Al fin y al cabo, Denia es humana. Y eso es importante comprenderlo porque te hacen ver que no lo es. Se repite constantemente cómo ella estuvo en tubos, se repite que fue creada. Siempre la tratan como si ella fuese un homúnculo, una creación artificial, un clon o un simple material sintético. En general quieren tratarla como algo que no es humano biológicamente, pero ella siempre fue humana, siempre fue de carne y hueso. Y es importante verlo, porque es importante empatizar con ella. No porque sea ella, sino porque la condición de Denia no es única en el mundo. Hay mucha gente pasando por cosas similares, incluso aunque Wuthering Waves sea una sociedad futurista alternativa. En el momento en el que entiendes que Denia es humana, eres capaz de empatizar mucho más. Sobre todo porque ella no es una humana y ya. Ella es una humana real como tú y como yo, cuya única diferencia es que es la representación de algo en lugar de ser una persona tangible. Pero iniciemos primero con Amy. Amy murió y vivió en un mundo donde nadie la veía, en la más profunda soledad, y ella fue torturada por eso. Su personalidad alegre pareciera indicar lo contrario, pero no es así. Lo puedes notar en todos los trastornos obsesivos que tuvo por salvar a la persona que más amor le dedicó, y también la única persona capaz de verle. Su única intención era protegerlo, proteger todo, centrándose en él. Su muerte la hace pensando en cumplir el ideal de su padre o madre, el Robert. Sabe bien, porque lo vivió, que el Robert es un salvador, que su tarea es la de salvar el mundo. Y cuando el Robert se va, Amy comprende que lo hace por un bien mayor y sabe que hay un profundo dolor dentro de su familiar. Sabe que no es fácil, pero al final ella sigue siendo una niña y sobre todo alguien que no ha experimentado ese dolor. Lo que no has vivido siempre es incomprensible, entonces Amy no comprendía nada hasta que lo hizo. La muerte de Amy marca un punto clave en su personalidad porque toda su alegría se va apagando poco a poco, porque no solo empieza a ver la realidad, a sentir el dolor de la soledad, que es horrible, sino también empieza a comprender al Robert. Y eso es importante verlo porque es normal no poder ponerse en el lugar del otro hasta que lo vives, en mayor o menor medida. Ella entra en esa locura obsesiva porque comprende dos cosas. La primera es la realidad de un salvador, el precio de salvarlos a todos y el peso de fracasar en el proceso. El sufrimiento de ver cómo cada esfuerzo, cada intento solo derivan en parciales victorias, en fracasos, en errores que son irremediables. La segunda es que entiende perfectamente que uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde, y uno nunca comprende lo que no vive hasta que ocurre. Amy comprendió lo que es morir y lo que es pagar el precio de salvarlos a todos, y entendió que alguien que hasta el día de hoy no ha experimentado la muerte, el Robert, cree poder soportarla, pero no sabe la realidad. Del mismo modo que ella tampoco entendía la realidad del Salvador hasta que lo experimentó. Su obsesión se debe a que no quiere que el Robert, su protector, caiga en su misma desgracia. Por eso hace todo lo posible para apartarlo del camino, por llevar la carga ella sola, porque sabe que no puede meterlo en ellos sin que sufran el proceso, y no quiere que sufra más de lo que ya ha sufrido. La conclusión de todo es la comprensión. El Robert logra entender esa situación, aunque no del todo, porque como dije, nunca podrás comprender algo hasta experimentarlo. El Robert entiende los peligros de la muerte, pero tampoco lo ha experimentado lo suficiente como para negarse completamente al sacrificio propio. Amy logra volver a la vida normal, salvada por el Salvador, un Salvador fracasado que fue salvado por la humanidad a la que quiso proteger. Y eso te lo resaltan. La historia fue de los héroes siendo salvados por la humanidad. Sin el motor desarrollado por Morn y el equipo de ingenieros,
sin los datos del Fraxidus obtenidos, sin las runas que los Roya decidieron estudiar, sin la ayuda de la organización que los une a todos, sin la persona que rompió el sello, todos hubiesen muerto inevitablemente. El único valor del rover era el de ser el elegido. El único valor de Amy era el de ser la elegida. Ellos eran los únicos capaces de soportar la carga que otros no, pero solo soportar la carga nunca ha sido suficiente. Y por eso es que la carga la soportaron todos los humanos. Pero otras personas que soportan sus cargas no dan más y son derrotados por su propio destino. A partir de este punto voy a tocar unos temas un poquito más complicados. Así que si no tienes una buena estabilidad psicológica, lo mejor sería que te retires del video en este punto, por seguridad. Pero si aún así estás dispuesto a escucharlo, adelante. Denia fue elegida por el enemigo del rover, el gran arquitecto, una persona cuya moralidad está por los suelos bajo la perspectiva humana. Alguien que dice buscar un bien mayor y que, aunque parece no mentir, también es cierto que lo hace bajo medios que no son respetables en la humanidad terrestre. Denia fue criada como una herramienta con una única función, convertirse en la resonadora trinodiana. Pero para sus estándares, ella fracasó. Lo más cruel de todo es que, aunque ella cree que fracasó, su fracaso estaba dentro de lo esperado. Es una simple rata de laboratorio, tal como ella dijo, de la que nunca se esperó nada. La vida de Denia fue para servir como recipiente de un trinodiano, y fue así desde sus inicios, pero al final es un experimento, un prototipo, y los prototipos fallan hasta que uno de ellos se convierte en el producto final. Estando tan lejos del verdadero objetivo, Denia tuvo la mala suerte de nacer muy pronto, porque eso significa que ella estaba condenada a fracasar. Era imposible que el proyecto de contención de trinodianos se complete en su totalidad si jamás habían logrado experimentar tanto como con Denia. Fue utilizada como una herramienta desde el principio, y quien tuvo que hacer su rol de padre no fue el padre que tocaba, siquiera fue un padre directamente. Mencioné cómo ella fue vista como un ser no vivo, como si no fuese humana. Eso está escrito así porque se espera que eso es lo que veas. Quieren que empatices con Denia y que entiendas que ella se ve así, no se ve como una humana. Pero la realidad choca cuando se ve a su igual, su antítesis, la resonadora contraria siendo tan diferente. Aunque Denia nunca lo menciona, hay trailers y situaciones en donde se ve que Amy y Denia están en un mismo punto. Y esto no es por nada, es porque es inevitable que los dos sean opuestos entre sí. Denia sabe cuánto daño le causó a Amy y carga con ese peso, pero también carga con el peso de todos. No solo eso, sino que se convirtió en una herramienta inútil porque su creación desde el comienzo nunca tuvo la intención de ser exitosa. Pero ella no lo sabe, y como no lo sabe, carga con el peso de su fracaso. Fue criada en un entorno de dolor y sufrimiento. No fue criada con padres, con amigos, con una familia. Amor, libertad, felicidad. Ella fue criada con el dolor, para no sentir. Fue entrenada para que su humanidad nativa se pierda y se convierta en el objetivo, un mero instrumento. La carga la abrumó, el fracaso la llenó. La historia de Denia entonces no muestra a una salvadora, muestra en realidad a alguien reviviéndose. Aunque parece ser algo simple, no lo es. Feliz cumpleaños, Denia, es una frase que nunca fue dicha como tal. Es también una frase que define ella misma como la prueba de que existió. Es decir, si la frase nunca existe, si nunca hubo cumpleaños, ella considera que nunca existió, pero existió, lo sabemos. Entonces, Denia consideró que ella no merecía existir. Su vida, su crianza, su entorno, se define en la idea de servir para un propósito ya definido, ser el recipiente. Sin embargo, ella no pudo cumplir ese objetivo, fracasó, por lo que toda su vida deja de tener sentido. Denia consideró que ella ya no servía. Al mezclarse con su entorno, ella pudo ver una realidad que nunca vio, la felicidad de otros y la alegría de una sociedad. Dejó de sentirse sola, pero nunca pudo vivir en plenitud porque tenía una tarea y la estaban observando. Denia consideró que ella no podía vivir como humana. Cuando el fracaso ocurre, lo único que queda dentro de ella es su humanidad. Es lo poco con lo que intenta salvar al Rover y a Amy, así que decide hacer un último acto de salvación, erradicar todo el resto de Aleph One en Laja y Roy. Denia consideró que ella podía convertirse en un mártir. Sin embargo, aunque eso ocurra, la realidad es que Aleph One es imposible de erradicar. Sus esfuerzos solo fueron para dar más tiempo, y ella lo sabía. Si la solución no era definitiva, ¿por qué acabar de forma definitiva con su muerte y fingiendo que todo estaba bien? Denia consideró que esa era la única forma de ser útil. Si ella nunca sirvió para nada, entonces ella no merecía seguir con vida.
Pero si ella no seguía con vida, ella solo sería un fracaso. Quería culminar con una gran victoria, quería servir mínimamente, y por ello, Denia decidió acabar con todo, de forma literal. Acabar con todo es una frase bastante peculiar, porque marca un fin, pero también es una frase que diría alguien que desea desvivirse. Al igual que toda la historia de Denia está llena de reflejos con Amy, este también es uno. Si una persona murió y volvió a la vida para salvar el mundo, la contraparte vivió eternamente y debe sacrificarse para salvar el mundo. Y por supuesto, la idea de representar esto también tiene sus consecuencias. Sigrika lo supo todo. En el doblaje en inglés no se nota claramente, pero en el japonés sí. Sigrika siempre supo que su amiga no planeaba volver, pero no podía interferir. Y seguramente tampoco sabría cómo hacerlo. Ya había hecho lo que podía y Denia no quiso ceder. Denia tenía el apoyo de su mejor amiga. Nastasha, por otro lado, le explicó a Denia cómo a pesar de todo ella seguiría adelante. Una forma de decir que no importaba cuántos problemas tenga adelante, seguirá luchando. Pero Denia decidió rendirse. Denia siempre tuvo una opción para seguir adelante. En parte, al ser un mundo al borde de la muerte, es entendible que Denia haya tomado esta decisión. Porque sí es cierto que la catástrofe que evitó no hubiese sido posible erradicarla efectivamente con algún método lo suficientemente rápido, o no al menos bajo lo conocido. Pero ella contaba con el apoyo del rover, uno al que ella misma evadió, tomando la decisión por sí sola en lugar de buscar más alternativas. Denia huyó. Y este punto es complicado, sobre todo porque en esta parte planeo hablar desde mí y no desde un guión ya escrito. Muchas veces la gente puede creer que huir es la solución correcta y la verdad es que no lo es. Se los puedo asegurar, nunca es la solución. Pero es inevitable creer que lo es. Cuando los problemas te abruman, cuando está todo encima tuyo, puedes colapsar. Es lo normal. Es entendible que alguien pueda colapsar, es natural. El ser humano no es invencible, mucho menos cuando hablamos de humanos normales como nosotros. Por eso mismo, esta parte es un poco más complicada de lo que parece. Cuando Denia decide huir de su realidad, se interna en un mundo desconocido, en la oscuridad absoluta, en el final. Porque la inexistencia es el final de todo. Y eso es lo que ocurre, esa es la referencia a la que se está refiriendo. Cuando se encuentran en problemas, pidan ayuda. Cualquier problema, no solo este tipo de problemas, cualquiera. Nunca es bueno quedarse solo. La soledad es aterradora, es desesperante. Y aunque a gente como yo incluso nos guste la soledad absoluta es un horror. Entonces, ese es el punto al que no deben llegar. No digo que sea algo superable, no todos pueden cargar con tanto peso, pero siempre existe una alternativa, siempre. A veces simplemente necesitan desahogarse, decirlo todo, gritarlo. A veces la frustración los llena. A veces no es la frustración, a veces es simplemente una percepción de inutilidad. O a veces puede ser simplemente un sentido de no querer existir. O de no saber para qué existir. De no tener un propósito. Denia encarna todo. Denia encarna todo en muchos sentidos. La culpa, la frustración, el deseo de no existir, todo. Todo. Quizás puede ser que no abarque absolutamente todo porque, como dije, nadie sabe todo hasta que lo vive. Pero puede ser gran parte de lo más, digamos, preocupante. Sea cual sea el caso, no siempre hay una solución heroica. Nunca hay una solución heroica. En la realidad nunca la hay. No estamos en el fin del mundo y ya lo dije. Esto no es un apocalipsis, es muy diferente. Así que mi mejor consejo es pidan ayuda. A veces no siempre se puede ser la mejor ayuda del mundo. También es cierto que no cualquiera puede ayudarte porque hay personas que de verdad buscan la maldad en este mundo. Existen los villanos en este mundo. Entonces es difícil encontrar en quién apoyarse. Si no lo encuentran, si necesitan algo, voy a dejar abajo. Voy a dejar el Discord en el que me encuentro, que yo modero. Me pueden buscar. Voy a dejar mi Twitter. Me pueden escribir. Si necesitan desahogarse, háganlo. Si necesitan gritarme, si necesitan insultarme, si necesitan desahogarse, creo que ya lo dije, lo que necesiten, háganlo. Porque al fin y al cabo el humano es un humano, es imperfecto. Nadie está hecho para tener solo éxito. Los humanos estamos hechos para fracasar. Vamos a fracasar. Nadie
ha tenido una vida sin fracasos. Es imposible. Nadie es perfecto. Entonces, si necesitan algo, siempre pueden venir. No soy yo un psicólogo, pero tampoco ando lejos. Así que tengo poco más que decir. A los que quieran quedarse aquí, buen viaje. No suelo subir mucho de Wuthering Waves, porque como lo dije, quiero hacer unos análisis un poco más profundos antes que hablar de lore. Pero hay otros contenidos, puede interesarles. A lo mejor simplemente por la historia. Cualquier cosa puede estar bien. Solo me voy a dedicar a hablar de historia, por ahora. Y a los que quieran irse, a los que no vayan a volver, porque a lo mejor no les interesa más contenido, a lo mejor simplemente porque no les intereso yo, les caigo mal, puede pasar. A mucha gente le caigo mal, o a lo mejor simplemente porque se despiden por ahora, quién sabe. Mientras puedan prometer que van a seguir su viaje, no me queda mucho más que decir que das vidanilla.